Lo peor que puede existir en cuanto a abominación. Madrigueras infectas, sucias y sospechosas por añadidura. Han pasado allí cosas inenarrables. El diablo sabe la clase de gente que alberga esa posilga. Yo mismo fui a ella por una aventura escandalosa, pero con todo, los alquileres no son caros que digamos. Como no se os escapará, no me ha sido posible recoger todas esas informaciones, puesto que he llegado hace poco, replicó Pedro Petrovich, desconcertado y ofendido. Los 2 cuartos que me mostraron eran muy limpios, y como es por poco tiempo, ya he encontrado nuestro verdadero, quiero decir, nuestro futuro alojamiento, prosiguió dirigiéndose a Raskolnikov. Por el momento vivo en pensión a 2 pasos de aquí, en casa de una señora llamada Amelia Lipewechsel, en el departamento de un joven amigo, Andrés Semyonovich Levesiannikov. Fue él quien me indicó el edificio Bakaleyev. ¿Levesiannikov? Pronunció lentamente Raskolnikov como si recordara algo. Sí, Andrés Semyonovich Levesiannikov, funcionario de un ministerio. ¿Le conocéis por casualidad? Sí, no, respondió el joven. Dispensadme, por un momento lo creí al ver que preguntabais. En otro tiempo fui su tutor. Es un muchacho muy gentil y de ideas modernas. Gusto de frecuentar a los jóvenes. Ellos nos enseñan muchas cosas. Pedro Petrovich paseó su mirada por el auditorio como si esperase su aprobación. ¿A qué se refiere?, preguntó Raskolnikov. A lo más serio, a lo más esencial, por decirlo así, prosiguió Pedro Petrovich, satisfecho de que se le interrogara. Hace 10 años que falto de San Petersburgo. Todas las novedades actuales, reformas e ideas nuevas, han llegado a provincias un tanto diluidas, pero para apreciarlas con mayor exactitud y verlo todo, es preciso estar aquí. Y yo creo que se observa y se aprende más estando en contacto directo con las nuevas generaciones. Confieso que estoy más que satisfecho. ¿De qué? Vuestra pregunta es harto amplia. Quizá me engañe, pero creo descubrir puntos de vista más netos, más sentido crítico, por decirlo así, una mejor comprensión en el mundo de los negocios. Es cierto, terció Zosimov. Mientes. No existe comprensión en los negocios, protestó Razumikin. Ese entendimiento se adquiere penosamente y no cae del cielo de cualquier manera. Hace 200 años que hemos perdido el hábito de los negocios. Las ideas, lo admito, circulan con más frecuencia, agregó dirigiéndose a Pedro Petrovich. Y existe el deseo de hacer bien las cosas, aunque esto parezca infantil. Puede hallarse hasta cierta honestidad, aunque el proverbio, a la ocasión la pintan calva, sirva de lema a los sinvergüenzas. Pero, no obstante, no hay entendimiento alguno en los negocios. No soy de su opinión, replicó Pedro Petrovich con evidente placer. Sin duda hay apasionamiento, desarreglo, pero es preciso ser justos. El apasionamiento demuestra que se han tomado las cosas a pecho y también que las circunstancias exteriores no son de ningún modo lo que deberían ser. Si se ha hecho poco es porque todavía no ha habido tiempo. No quiero referirme a los medios. Según mi criterio personal, algo se ha logrado. Se han propagado ideas nuevas útiles. Se han propagado ciertas obras no menos útiles, en lugar de los románticos sueños de antaño. La literatura ha madurado, una cantidad de nefastos prejuicios han desaparecido. En pocas palabras, nos hemos separado definitivamente del pasado, y esto ya es algo. Continúa. Sigue luciéndote, profirió de repente Raskolnikov. ¿Me hablaba?, preguntó Pedro Petrovich, que no había entendido, pero no obtuvo respuesta. Todo lo que acaba usted de exponer es exacto, asintió Zosimov. ¿No es cierto?, prosiguió Pedro Petrovich con una mirada llena de amabilidad al médico. Usted mismo no dejará de reconocer. Dijo luego dirigiéndose a Razumikin con acento de triunfo, que marchamos hacia adelante, que, como se dice por ahí, hay progreso, aunque más no sean los terrenos de la ciencia y de la verdad económica. Bah, lugares comunes. No son lugares comunes. Por ejemplo, se me ha dicho hasta el presente, ama a tu prójimo. Lo he hecho. ¿Y cuál ha sido el resultado?, prosiguió Lujin con un apresuramiento un tanto intempestivo. He partido mi capa en 2 y ambos quedado desnudos, conforme al proverbio ruso. Cuando se persiguen varias liebres, a la vez no se atrapa ninguna.
La ciencia declara ámate a ti mismo por sobre todas las cosas, pues en el mundo todo está fundado en el interés personal. Y amándote a ti mismo, tu capa seguirá entera. Harás tus negocios en forma conveniente. La economía política agrega que cuantos más negocios personales se crean en la sociedad, existen tantas más capas enteras. Los cimientos son más sólidos y la obra común aparece organizada. En consecuencia, al adquirir bienes exclusivamente para mí, los adquiero al mismo tiempo para todos. Y de ello resulta que mi prójimo recibe algo más que un pedazo de capa, no a causa de larguezas privadas e individuales, sino en razón del progreso general. La idea simple, pero por desgracia, ha tardado mucho en abrirse camino, y no se requiere demasiado ingenio para adivinar. Perdón, yo también carezco de ingenio, interrumpió con sequedad Razumikin. Por lo tanto, quedémonos en este asunto. Yo tendía a un fin al iniciar esta conversación. Todo ese palabrerío que constituye una manera de pasarse la mano sobre el vientre repleto, todos esos interminables lugares comunes, me han causado tanta repugnancia en estos 3 últimos años que me sonrojo. No ya al hablar de ellos, sino hasta al oírlos en boca de otro. Como es natural, usted ha creído hacer el bien al imponernos de sus conocimientos. Es disculpable y no se lo critico. Yo quería saber solamente quién es usted, porque, como no se le escapará, en estos últimos tiempos se tropieza a cada paso con una cantidad de embaucadores que han deformado hasta tal punto cuanto han tocado por interés que decididamente lo han ensuciado todo. Creo que esto es bastante. Caballero, exclamó Lujin, haciendo un gesto de dignidad ofendida. Imagino que no osaréis insinuar que yo... Por Dios, ¿cómo creéis? Ya es suficiente, cortó Razumikin, y volviéndose hacia Zosimov, reanudó la conversación con él. Pedro Petrovich tuvo el buen tino de aceptar esta explicación sumaria. Por lo demás, había resuelto marcharse casi enseguida. Espero que la relación que acabamos de iniciar, dijo dirigiéndose a Raskolnikov, se hará más estrecha todavía cuando os hayáis restablecido, dadas las circunstancias que son de vuestro dominio. Os deseo una pronta mejoría. Raskolnikov ni siquiera volvió la cabeza. Pedro Petrovich estaba a punto de levantarse. Es seguro que la ha asesinado uno de sus clientes, prosiguió Zosimov con acento categórico. Estoy convencido de ello, asintió Razumikin. Porfirio no exterioriza sus ideas, pero sin embargo interroga a todos los que habían empeñado objetos en casa de la vieja. ¿Los interroga?, preguntó Raskolnikov con voz estridente. Sí, como es natural. ¿Cómo sabe quiénes son?, inquirió Zosimov. Koch ha dado los nombres de algunos. Los de otros estaban escritos en los papeles que envolvían los objetos. Por fin han salido de su castillo de marfil sin intervención ajena, cuando supieron. El bandido que ha dado el golpe debe de ser un individuo avesado al crimen y de gran experiencia. ¡Qué audacia! ¡Qué decisión! Creo precisamente todo lo contrario, interrumpió Razumikin. Eso es lo que nos engaña a todos. Yo sostengo que ni es diestro ni experimentado, y que tal vez sea este su primer delito. Si suponemos que se trata de un bribón hábil, inmediatamente se presenta toda una serie de inverosimilitudes. Si por el contrario, lo suponemos sin experiencia, resulta que solo el azar lo ha hecho salir con bien del asunto. ¿Qué no puede el azar? Piensa un momento. Ni siquiera había previsto los obstáculos. ¿Y cómo procedió? Como un verdadero novato. Se llenó los bolsillos con objetos de 20 o 30 rublos. Hurgó en el cofre de la vieja entre los trapos, mientras que en la cómoda, en el cajón superior, había una caja que contenía 1.500 rublos en metálico. Había una caja que contenía, como te digo, 1.500 rublos en metálico, sin contar los billetes de banco. No supo robar, solamente supo matar. Es un novato, te digo, un novato. Perdió la cabeza. Si logró escapar, fue por suerte y no por cálculo. Habláis sin duda del reciente asesinato de esa vieja usurera, viuda de un funcionario, dijo Pedro Petrovich, dirigiéndose a Zosimov, deseoso de intervenir en la conversación. Ya estaba de pie, con los guantes y la galera en la mano, pero antes de partir deseaba pronunciar algunas palabras llenas de cordura, para dejar una impresión favorable, y la vanidad se había impuesto al cálculo. En efecto,
¿Ha oído hablar de este asunto? Sí, los vecinos. ¿Conoce usted los detalles del hecho? No puedo decir tanto. Lo que más me interesa en este asunto son las sugestiones, vale decir, el problema que plantea. No me referiré al hecho de que en los últimos 5 años los crímenes vayan en progresión constante entre la clase baja. No hablaré de los robos y los incendios que se suceden sin interrupción. Lo que parece más extraño es que en las esferas elevadas los crímenes aumenten del mismo modo, paralelamente por decirlo así. Hoy es un ex estudiante que asalta un coche postal en una carretera. Mañana, gente de ideas avanzadas que ocupan buena posición social y que falsifican billetes. En Moscú se ha detenido a toda una banda de falsarios que operaban con la emisión del último empréstito. Uno de los principales acusados ocupa una cátedra de historia universal. Uno de nuestros secretarios de embajada en el extranjero es asesinado con fines de robo y quizá por motivos secretos. Y si esa vieja usurera ha sido ultimada por un individuo que pertenece a la clase superior, pues los hombres del pueblo no tienen, que yo sepa, objetos de oro que empeñar. ¿Cómo explicar ese desenfreno que se registra en buena parte de nuestra esfera culta? Las perturbaciones económicas, opinó Zosimov. ¿Cómo explicarlo?, exclamó Razumikin. Precisamente se explica por la inveterada ausencia de entendimiento en los negocios. ¿Qué quiere decir? ¿Y bien? ¿Qué respondió en Moscú el profesor de la universidad que citó usted, cuando le preguntaron por qué se dedicaba a falsificar títulos? Todo el mundo se enriquece de cualquier manera. Yo también he querido enriquecerme pronto. No recuerdo textualmente sus palabras, pero su concepto era que quería hacer fortuna en poco tiempo, con poco gasto y sin incomodarse mayormente. Nos hemos habituado a llevar una existencia cómoda, a vivir a expensas de los demás, a procurar que el trabajo esté ya hecho, y llegado el momento, cada cual ha demostrado de lo que era capaz. Pero, ¿y la moral? También existen las leyes. ¿Por qué se inquieta?, intervino de súbito Raskolnikov. Eso no es más que la aplicación de su teoría. ¿Cómo de mi teoría? Desarrolle las consecuencias de todo cuanto ha erigido en principio hace un momento. Y hasta resultará aquel lícito degollar a la gente. ¡Misericordia!, exclamó Lujin. No, no es eso, respondió Zosimov. Raskolnikov se puso muy pálido, su labio superior temblaba, respirando con dificultad. En todo hay un justo término medio, prosiguió Lujin con aire altanero. La idea económica no es una invitación al asesinato, y sí se supone solamente. Es cierto, interrumpió de pronto Raskolnikov con voz temblorosa de cólera, en la que se transparentaba una especie de cruel alegría. Es cierto que usted dijo a su prometida, en el mismo instante en que le daba su consentimiento, que le alegraba sobremanera que fuese pobre, porque es preferible casarse con una mujer que no tenga un copec para conservar de ese modo la supremacía y reprocharle los beneficios que obtiene. ¡Caballero!, gritó casi Lujin, extraviado por el furor y con voz entrecortada. ¡Caballero! Desnaturalizar de ese modo mi pensamiento. Dispensadme, prosiguió, pero debo aclararos que los rumores que os han llegado, o mejor dicho, que se os han transmitido, carecen del menor fundamento. Y yo sospecho que, en una palabra, vuestra madre, sin tener esto en cuenta, ya me había parecido, a pesar de todas sus excelentes cualidades, un tanto exaltada y romántica en sus ideas. Sin embargo, estaba a 1000 leguas de sospechar que hubiera podido apreciar las cosas a través de un prisma tan fantástico. Y al fin, ¿quiere que le diga una cosa?, rugió Raskolnikov, incorporándose y mirándole bien de frente con ojos relampagueantes. ¿Quiere que le diga una cosa? ¿Qué? Lujin esperó con aire ofendido y provocativo. Hubo unos segundos de silencio. Pues bien, si tiene la audacia de pronunciar una sola palabra más acerca de mi madre, lo tiro por la escalera y de cabeza. ¿Qué te pasa?, intervino Razumikin. Ah, ¿lo tomáis así?, dijo Lujin palideciendo y mordiéndose el labio inferior. Escuchad, joven, comenzó después de una pausa y conteniendo visiblemente su indignación. Hace poco, al entrar, no me pasó inadvertida vuestra singular acogida.
y si me quedé fue solo con el propósito de ver hasta dónde llegaba esto. Habría podido perdonar a un enfermo o a un pariente, pero ahora jamás no estoy enfermo, exclamó Raskolnikov, tanto peor. Vaya usted al infierno. Pero Lujin ya se había retirado sin concluir la frase comenzada, pasando de nuevo entre la mesa y la silla. Razumikin levantóse esta vez para permitirle que saludara a Zosimov, quien había estado haciéndole señas para que dejaran reposar al enfermo. Al franquear el umbral, Lujin levantó el sombrero con precaución a la altura del hombro, inclinándose un poco. Hasta en la forma de arcar la espalda, notábase que su resentimiento era muy profundo. «¿Qué forma de proceder?», dijo Razumikin moviendo la cabeza. «Déjame en paz, déjenme todos», gritó Raskolnikov. «¿Van a dejarme de una vez, verdugos? No tengo miedo de ustedes. Quiero estar solo, solo, solo». «Vamos», dijo Zosimov, haciendo una señal con la cabeza. «Pero en ese estado...» «Vamos», insistió el médico, y salió Razumikin. Tras breve reflexión, le siguió. «Hubiera sido peor no ceder a su capricho», declaró Zosimov ya en la escalera. «Es preciso no irritarlo». «¿Pero qué tiene?» «Si fuera posible que recibiera alguna impresión agradable, eso le haría mucho bien. Hace poco había recuperado las fuerzas, pero tiene algo en la imaginación que no le deja en paz. Una idea fija. Sí, tal vez ese mismo Pedro Petrovich. Según lo que hemos oído, parece que va a casarse con la hermana de Raskolnikov y que se enteró de ello por una carta recibida antes de enfermarse. Sí, el diablo lo ha traído aquí en estos momentos. Quizá lo eche todo a perder. Pero ¿no han notado que todo le es indiferente, que nada lo arranca de su mutismo, aparte de una sola cosa? Ese asesinato. Sí, es cierto, asintió Razumikin. Ya me di cuenta. Se interesa, se inquieta. Debe ser porque el mismo día en que comenzó su enfermedad, le impresionaron mucho los comentarios que hicieron en la comisaría, y hasta llegó a desvanecerse. Esta noche me contarás todo eso en detalle, y luego te diré algo. Este caso me interesa mucho. Volveré dentro de una hora para ver cómo sigue. Podemos estar tranquilos. La inflamación no se produce. Gracias a ti. Mientras tanto esperaré en la habitación de Pachenka, haciéndolo vigilar por Anastasia. Una vez solo, Raskolnikov comenzó a mirar con impaciencia y enojo a la sirvienta, pero ésta demoraba en irse. «¿Tomarás el té ahora?», le preguntó. «Más tarde, quiero dormir. Déjame». Con un movimiento compulsivo, se volvió hacia la pared. Anastasia se retiró. Capítulo 6. Apenas hubo salido Anastasia, Raskolnikov se levantó y después de correr el cerrojo, deshizo el paquete traído por Razumikin, que éste había atado de nuevo, y comenzó a vestirse. Cosa curiosa, si hubiese dicho que su estado era normal. No conservaba trazas de delirio semilúcido de hacía unos instantes, ni del terror pánico que experimentara en los últimos días. Fue para él un primer minuto de extraña tranquilidad. Sus movimientos decididos y mesurados indicaban una resolución enérgica. Hoy mismo, murmuró. Comprendía que aún estaba débil, pero una gran tensión moral lindera con la serenidad y con las ideas preconcebidas dábale fuerza y ánimo. Esperaba no desplomarse en la calle. Una vez vestido, miró el dinero depositado sobre la mesa, reflexionó un instante y se lo guardó en el bolsillo. Eran 25 rublos. También tomó los kopecks, resto de los 10 rublos gastados por Razumikin, y luego abrió la puerta con cuidado. Salió de su cuarto y descendió la escalera. Al pasar frente al departamento de la patrona, echó una ojeada a la cocina. Anastasia, de espaldas a él, estaba inclinada soplando el samovar de su ama y no lo oyó. ¿Quién hubiera podido imaginarse que saldría? Un minuto después estaba en la calle. Eran las 8 de la noche y el sol desaparecía en occidente. La atmósfera era tan pesada como la de días anteriores, pero Raskolnikov respiró con avidez el aire cargado de polvo y de pestilencias de la gran ciudad. Su cabeza no estaba muy firme, pero en su rostro demacrado se reflejaba una especie de salvaje energía. No sabía ni pensó siquiera a dónde iba a dirigir sus pasos. Solo sabía
que era necesario terminar ese mismo día, de una sola vez y enseguida, y que de otro modo no regresaría a su casa, porque no era posible vivir así. ¿Cómo terminar? ¿De qué manera? No tenía la menor idea. Descartado un pensamiento, lo atormentaba a otro. Una cosa solamente deseaba, y era que todo cambiase de una vez en una u otra forma. Pase lo que pase, repetía con desesperación. La fuerza de la costumbre le guió por el camino de sus paseos familiares y se dirigió directamente al mercado de Leno. Antes de llegar a ese lugar, frente a una mercería en la acera, un hombre joven de cabellos negros tocaba en un organillo una romanza sentimental. Acompañaba a una jovencita de unos 15 años, vestida como mujerzuela, con una crinolina, una mantilla, guantes y un sombrero de paja ornado con una pluma rojo fuego. Todas las ropas eran viejas y arrugadas. Cantaba con voz bastante agradable, aunque un tanto chillona, esperando que el dueño del negocio le diera algunos cópex. Raskolnikov se detuvo para escuchar junto al pequeño grupo de auditores. Sacó del bolsillo una moneda de 5 cópex y la puso en la mano de la muchacha. Como si no esperara más que eso, la joven interrumpió su canto en la nota más aguda y emocionante, gritando ¡Basta! Al músico con tono seco y desabrido. Los dos se alejaron hasta la tienda vecina. ¿Le gustan las canciones callejeras?, preguntó bruscamente Raskolnikov a uno de los curiosos, un hombre de cierta edad que se había detenido a su lado. El hombre lo miró con cierta sorpresa. En cuanto a mí, prosiguió Raskolnikov, como si se refiriera a otra cosa muy distinta de las piezas de los organillos. Me complace sobremanera oír cantar al son del órgano en las tardes sombrías del otoño húmedo y frío, sobre todo húmedo, cuando los transeúntes tienen el rostro verdoso y enfermizo, o mejor todavía, cuando la blanda nieve cae verticalmente, sin que se sienta el menor soplo de viento, ¿comprende? Cuando los faroles de gas brillan a través de la nieve. Yo no sé, disculpe, balbuceó su interlocutor, casi asustado por las palabras y el extraño aspecto de Raskolnikov, pasándose a la otra acera. Raskolnikov siguió caminando y llegó a la esquina del mercado de Leno, en el mismo sitio en que había visto y oído al mercero y a su mujer conversando con Isabel. Al reconocer el lugar, se detuvo, mirando en derredor, y se dirigió a un muchacho de camisa roja que bostezaba en la puerta de un negocio de granos. ¿No es aquí donde tiene su tienda un mercero en compañía de su esposa? Mucha gente vende en este lugar, respondió el muchacho, mirándolo de arriba abajo. ¿Cómo le llaman? Por su nombre. Ya veo que tú no eres de Saraix. ¿De qué provincia eres? El muchacho miró de nuevo a Raskolnikov. No soy de una provincia, monseñor, sino de un cantón. Mi hermano ha quedado allí y yo me he ido. De modo que no sé nada. Tenga la bondad de excusarme, monseñor. Ahí arriba hay un bodegón. Es una taberna. Tiene un billar y hasta pueden encontrarse princesas. ¿Me entiende? Raskolnikov se dirigió al otro extremo de la plaza. En un ángulo se hallaba estacionada una multitud de campesinos. Deslizóse entre ellos, mirando sus rostros. Algo le impulsaba a conversar con todo el mundo, pero los mujiks no le prestaban la menor atención y diseminados en pequeños grupos charlaban de sus asuntos. Se detuvo un instante y tras breve reflexión tomó la acera de la derecha, siguiendo hacia la avenida V, internándose en una callejuela que había recorrido a menudo y que lleva de la plaza al paseo de los jardines. En ocasiones anteriores se había sentido atraído hacia aquellos lugares, cuando estaba invadido de gran repugnancia por sus proyectos, para asquearse más aún de ellos. En aquel momento iba por allí sin pensar en nada. Existía en esa callejuela una gran casa, ocupada toda ella por despachos de bebidas, restaurantes y bodegones, de los que a cada instante salían mujeres vestidas en forma llamativa, con la cabeza descubierta y sin abrigo. En 2 o 3 lugares se estacionaban en la acera, de preferencia en las cercanías de los subsuelos, cuyas escaleras daban acceso a establecimientos poco recomendables. En uno de estos oíase una baraúnda infernal que causaba conmoción en toda la calle. Tocaban la guitarra, cantaban, reían y juraban estrepitosamente. Buen número de mujerzuelas se había agolpado en la entrada, unas sentadas en los escalones, otras en el cordón de la acera y otras de pie, conversaban y reían.
Cerca de allí, un soldado ebrio trataba de avanzar haciendo heces, con un cigarrillo en la boca, lanzando imprecaciones a cada paso. Al parecer quería entrar en alguna parte, pero no recordaba dónde. Un individuo andrajoso cambiaba insultos a más y mejor con otro de su misma catadura. Un tercero, completamente borracho, estaba tendido en medio de la calzada. Raskolnikov se detuvo junto al grupo de mujerzuelas que charlaban ruidosamente. Todas llevaban vestidos de indiana y calzado de piel de cabra y tenían la cabeza descubierta. Algunas pasaban de los 40 años, otras no llegaban a los 18. Casi todas tenían los ojos hinchados. Los cantos y el estruendo infernal que surgían del subsuelo llamaron la atención del joven, sin que hubiera podido decir el motivo. Entre las carcajadas y los gritos, una voz de falsete, acompañada por el rasgueo de una guitarra, jaleaba una danza frenética de un bailarín que marcaba el compás con los talones. Raskolnikov se inclinó, tratando de ver desde la acera lo que ocurría abajo, percibiendo entonces este estribillo: hermoso tesorito mío, no me pegues sin razón. El joven experimentó un violento deseo de escuchar aquella canción, como si esa fuera la finalidad de todos sus pensamientos. Si bajara, se oyen risas. Están borrachos. ¿Por qué no he de emborracharme yo también como un cerdo? ¿No quiere entrar, señor?, le preguntó una de las mujeres, de voz bien timbrada y de aspecto agradable todavía. Era joven y tal vez la única del grupo que no inspiraba repugnancia. «Oh, qué linda chica», contestó Raskolnikov después de observarla. La joven sonrió, halagada por el piropo. «También usted es un joven muy simpático». «Simpático. Sí, solo le quedan la piel y los huesos», observó con voz ronca una mujerona. «Es probable que recién salga del hospital». «Parecen hijas de generales, lo que no les impide tener las narices como berenjenas», interrumpió de pronto un mujik que se había adelantado. Llevaba la blusa desabotonada y su expresión era maliciosa y risueña. «Vamos, entra ya que has venido». «Ya entró, mi reina», y bajó los escalones. Raskolnikov pretendía seguir su camino. «Oiga, señor», le gritó la joven, «¿qué se te ofrece? Tendré sumo agrado en pasar algunas horas en su compañía». «Simpático, pero ahora me siento confusa en su presencia. ¿No quiere darme 6 kopecks para tomar una copa a su salud?» Raskolnikov introdujo la mano en el bolsillo y tomó unas monedas, 15 kopecks. «Qué bueno y qué amable es usted. ¿Cómo te llamas?» «Cuando quiera, pregunte por Duklida». «Qué desfachatada», gruñó una de las mujeres del grupo, designando con un gesto a la joven. «No sé cómo se atreve a pedir de esa manera. Yo me moriría de vergüenza». Raskolnikov levantó los ojos, mirando con curiosidad a la que hablaba. Era una mujer de unos 30 años, con el rostro ajado y cubierto de moretones, y el labio superior inflamado. Había pronunciado esas palabras con la mayor calma y seriedad. «¿Dónde he leído?», pensaba mientras se alejaba. «¿Dónde he leído que un condenado a muerte dijo pocas horas antes de subir al cadalso que preferiría vivir de cualquier manera antes que morir tan pronto, aunque fuese sobre la cima de una montaña, en una roca donde solo hubiera espacio para colocar los pies, y que en torno hubiera solamente abismos, océanos, tinieblas eternas, una inmensa soledad azotada por continua tempestad, aunque debiera pasar por allí toda la vida durante 1000 años, toda la eternidad? Vivir, solo vivir, y nada más que vivir. No importa cómo, pero vivir. Qué verdad tan grande, Señor, qué verdad. El hombre es cobarde, pero también lo es el que por ello lo trata de cobarde». Llegó a otra calle. El Palacio de Cristal. Hace poco Razumikin habló de este lugar. ¿Pero qué me proponía hacer? Sí, leer. Zosimov dijo haber leído en los diarios. ¿Tienen todos los diarios?, preguntó al entrar en un despacho de bebidas muy espacioso y hasta de buena apariencia, compuesto de 5 habitaciones en las que se veían escasos parroquianos. 2 o 3 tomaban té en la primera, más lejos en otra sala 4 individuos sentados a una mesa bebían champaña. Raskolnikov creyó reconocer entre ellos a Samiotov, pero a la distancia no podía distinguir bien.
No importa. ¿Le sirvo aguardiente?, preguntó el mozo. Tráeme una taza de té y los diarios, los de los últimos 5 días. Le daré una buena propina. Bien, aquí tiene los de hoy. ¿Le traigo aguardiente también? Al cabo de unos instantes, el servicio de té y los diarios atrasados fueron colocados sobre su mesa. Raskolnikov comenzó a ojearlos. Isler, los aztecas, Isler, Bartola, Máximo, los aztecas, Isler. ¿Qué demonios? Aquí están los hechos diversos. Una mujer cayó por una escalera, un comerciante enloquecido por el abuso de la bebida, un incendio en las arenas, un incendio en el barrio de Petersburgo, otro incendio en el mismo barrio, Isler, Máximo. Aquí está. Una vez hallado lo que buscaba, comenzó a leer. Las letras bailaban ante sus ojos, pero sin embargo logró llegar hasta el final de la crónica y luego buscó febrilmente en los numerosos posteriores las últimas noticias. Nervioso temblor agitaba sus manos mientras volvía las hojas. De pronto alguien se sentó a su mesa, junto a él. Levantó la vista y vio que se trataba de Samiotov. Samiotov en persona, con su aspecto de siempre, sus anillos, su gruesa cadena de oro, sus negros cabellos partidos por una raya impecable y peinados con pomada, su elegante chaleco, su levita un tanto desgastada y su camisa de dudosa blancura. Estaba alegre, o por lo menos sonreía con aire bonachón y satisfecho. Su rostro un poco cetrino parecía ligeramente iluminado por la alegría que da el champán. «¿Cómo, usted por aquí?», comenzó con expresión de sorpresa y en un tono que podía hacer suponer una vieja relación. «Razumikin me dijo ayer que permanecía siempre sin conocimiento. Vaya una cosa extraña. ¿Sabe usted que estuve en su casa?». Raskolnikov esperaba esto. Dejó a un lado los diarios y encaróse con Samiotov. Una sonrisa sarcástica erraba por sus labios, dejando transparentar cierta irritación. «Ya sé que vino, me lo dijeron, y que me buscó el zapato cuando lo pedí. Razumikin no hace más que hablar de usted, desde que estuvieron juntos en lo de Luisa Ivanovna, esa mujer a la que trató de defender el otro día en la comisaría. Le hacía señas al ayudante, el teniente Pólvora, que no las comprendía, ¿recuerda? ¿Cómo no comprender, sin embargo? La cosa era clara, ¿no? ¡Qué individuo! ¿Quién? ¿Pólvora? No, su amigo Razumikin. Qué buena vida llevan ustedes, señor Samiotov. Tienen entrada gratis en los lugares más agradables. ¿Quién les ha pagado esa champaña? Lo hemos pagado nosotros. ¿Por qué se imagina usted que nos lo han pagado? A guisa de honorarios. Ustedes aprovechan todo, dijo con ironía Raskolnikov. Bah, no es nada, compañero, no es nada, agregó palmeando la espalda de Samiotov. No lo digo para molestarlo, es nada más que una broma, para reírnos. Como decía el pintor cuando propinaba golpes a Mitka, ¿sabe? En el asunto de la vieja. ¿Cómo sabe eso? Tal vez sepa más que usted. Qué individuo raro es usted. Probablemente todavía está muy enfermo. Ha hecho mal en salir. ¿Le parezco raro? Sí. ¿Qué buscaban los diarios? ¿En los diarios? Sí. ¿Le interesan los incendios de los últimos días? No, no me preocupan los incendios. Al decir esto miró a Samiotov con expresión enigmática. Una sonrisa burlona contrajo de nuevo sus labios. No, no son los incendios, prosiguió acercándose a Samiotov. Pero confiese, joven, que siente grandes deseos de saber lo que leía. No tengo el menor deseo de saberlo. Le preguntaba esto solo por decir algo. ¿Acaso no puedo preguntar eso? ¿Por qué está siempre tan...? Oiga, usted es un hombre instruido, culto, ¿no es así? Cursé estudios secundarios, respondió Samiotov, no sin cierta fatuidad. Estudios secundarios. Es un verdadero fénix. Su raya es impecable, sus anillos, tiene dinero. Raskolnikov lanzó una carcajada espasmódica en el mismo rostro de su interlocutor, que retrocedió un tanto, no ofendido, sino asombrado. «Qué extraño es usted», repitió Samiotov con seriedad. «Apostaría que todavía está delirando». «¿Yo? ¿Delirando?» «Te equivocas, Barbilindo. Así que te parezco extraño. Digamos el término apropiado. Me encuentras curioso, ¿eh? ¿Curioso? Curioso. En resumen, usted desea saber qué buscaban los diarios. Vea cuántos números me hice traer. Es un tanto sospechoso, ¿no?
Pues bien, diga usted. ¿Esto le hace parar las orejas? ¿Para qué? Se lo diré más adelante. Por ahora, estimado amigo, le declaro, no, mejor dicho, le confieso. No, tampoco es esto. Presto una declaración y usted toma nota de ella. Esta es la expresión. Así pues, declaro que he leído, que he tenido la curiosidad de leer, que buscaba y encontré. Raskolnikov entrecerró los ojos haciendo una pausa. Que he buscado y que para eso vine aquí, los detalles relativos al asesinato de la vieja, la viuda del funcionario, pronunció por fin casi en un murmullo, aproximando su rostro al de Samiotov, quien lo miró con fijeza sin pestañear y sin apartarse como antes. Lo que pareció más extraño a Samiotov fue que el silencio entre ellos duró un minuto, y durante ese minuto no cesaron de mirarse uno al otro sin bajar la vista. ¿Y bien?, exclamó por fin lleno de impaciencia y sin saber qué pensar. ¿Qué puede importarme lo que usted haya leído? ¿Qué hay con eso? Es que siempre se trata de esa vieja, prosiguió Raskolnikov, con el mismo susurro y sin que le impresionara la exclamación de Samiotov. De esa vieja que hizo que me desvaneciera cuando se hablaba de ella en la comisaría, ¿recuerda? ¿Comprende ahora? ¿Qué cosa? ¿Qué quiere decir ese comprende? La fisonomía impasible y seria de Raskolnikov cambió de súbito y de pronto comenzó a reír con risa nerviosa, como incapaz de contener su alegría. Por espacio de un segundo su memoria reprodujo con alucinante nitidez la sensación que experimentara cuando detrás de la puerta del departamento de la vieja, con el hacha en la mano, veía saltar el cerrojo y oía a los dos visitantes que gritaban y se esforzaban en abrir lanzando juramentos, y sintió deseos de cubrirlos de injurias, de insultarlos, de sacarles la lengua, de mirarlos frente a frente, de reír, de burlarse de ellos. «Usted está loco», o bien, dijo Samiotov, deteniéndose de pronto como si una súbita idea hubiese pasado por su mente. «¿O bien qué? ¿Qué? Vamos, diga». «Nada», respondió Samiotov encolerizado. «Todo esto es absurdo». Ambos quedaron en silencio. Después de su espasmódica hilaridad, Raskolnikov permaneció pensativo y melancólico. Acodóse en la mesa y apoyó la cabeza en sus manos, olvidándose al parecer de Samiotov. «¿Por qué no toma el té?» «Se le va a enfriar», dijo Samiotov. «¿Eh? ¿Qué? ¿El té?» «Sí». Raskolnikov llevó la taza a sus labios, comió un pedazo de pan y mirando de nuevo a Samiotov pareció recordar dónde se hallaba y sacudir su abatimiento. Su rostro recuperó la expresión burlona anterior y con la mayor calma siguió tomando el té. «Hoy en día los delitos se multiplican a ojos vistas», pronunció Samiotov. «Hace poco leí en la Gaceta de Moscú que había sido apresada en esa ciudad toda una banda de falsificadores. Formaban una sociedad reglamentada hasta los detalles más pequeños. Falsificaban billetes de banco». «Oh, ese es un asunto viejo. Lo leí hace un mes», replicó tranquilamente Raskolnikov. «¿En su opinión son estafadores esos individuos?» «Claro está, ¿no lo cree así?» «Esos son criaturas, aprendices y no verdaderos delincuentes. Se reúnen 50 personas para ese trabajo. ¿Es posible tanta ingenuidad? En un asunto de esa clase, 3 hombres son ya demasiados, y todavía cada uno de ellos tiene que estar más seguro de los demás que de sí mismo. Basta que uno se emborrache y echarle más de lo que le conviene para hacer saltar el polvorín. Novatos, nada más que novatos. Confían a gente poco segura la misión de hacer circular los billetes. ¿Le parece lógico encargar esa tarea al primero que se presenta? Supongamos que esos novatos tengan éxito, que cada uno de ellos haya logrado cambiar 1.000.000. ¿Y después? ¿Puede durar eso toda la vida? Durante toda su existencia dependerán unos de otros. Es mejor ahorcarse que vivir así. Pero estos ni siquiera han sabido hacer circular los billetes falsificados. El que se presentó al banco recibió 5.000 rublos en la ventanilla, con manos temblorosas. Contó los primeros 4.000 rublos, pero aceptó el millar restante sin contarlo, con la única preocupación de meter el dinero en el bolsillo y marcharse lo más pronto posible. De ese modo, forzosamente tuvo que despertar sospechas, y todo el asunto se vino abajo a causa de ese imbécil. ¿Es admisible esto? «Que sus manos hayan temblado», observó Samiotov, «a fe mía se concibe.
Por mi parte, yo estoy persuadido de que eso es lógico. Hay casos en que uno no puede conservar el dominio de sí mismo. ¿Cómo entiende usted eso? Veamos. ¿Usted hubiera sido capaz de mantenerse sereno? Le confieso que yo no. Correr semejante riesgo por 100 rublos. Presentarse con un billete falso en la ventanilla de un banco. No. Yo habría perdido el dominio de mis nervios. ¿Usted no? Raskolnikov sintió de nuevo un loco deseo de sacarle la lengua. Un escalofrío glacial recorrió su espalda. Yo no hubiera procedido de ese modo, comenzó con tono indiferente. Vea mi manera de comportarme para cambiar ese billete. Habría contado y recontado 4 veces por lo menos los primeros 1000. Examinado los billetes uno por uno. Luego de hacer la misma operación con el segundo millar, hubiera sacado del medio del fajo un billete de 10 rublos para mirarlo a trasluz. No tengo mucha confianza, habríale dicho al cajero. Un pariente mío perdió 25 rublos por aceptar un billete falso. Le daría verosimilitud contando una historia cualquiera sobre ese asunto. Llegado el tercer millar, habría dicho, espere, creo haber contado mal el séptimo centenar de los segundos 1000 rublos. Sí, tengo una duda. Dejando el tercer millar para volver al segundo, y así con la suma íntegra. Y una vez terminado el recuento, sacando al azar 2 billetes del segundo y el quinto millar, después de mirarlos y remirarlos, habría pedido que me los cambiaran por otros, hasta que el cajero sudara tinta, sin saber ya qué hacer para desembarazarse de mí. Como es natural, por fin me hubiera ido, pero al llegar a la puerta habría vuelto para pedir una información. He ahí mi manera de proceder. Oh, qué cosas tan abominables acaba de decir. Pero esas no son sino vanas palabras. Puesto que en el terreno de los hechos hubiera surgido algún impedimento, permítame que le exprese mi opinión. No solo usted o yo, sino hasta el más avesado delincuente, no estamos capacitados para responder de lo que haremos llegado el caso. Sin ir más lejos, tiene el ejemplo de esa vieja. Todo lleva a creer que el que perpetró el asesinato es un bandido de singular audacia y sangre fría. Dio el golpe en pleno día, salvándose por milagro, pero sus manos temblaron. No supo robar, no pudo llegar hasta el fin. Los hechos lo demuestran. Raskolnikov pareció ofenderse. ¿Qué demuestran? Trate entonces de atraparlo. Córrale detrás ahora, vociferó mirando a Samiotov con maligna alegría. No tenga cuidado, que ya lo atraparemos. ¿Quién? ¿Ustedes? ¿Ustedes lo atraparán? Ya pueden correr. Lo que más les interesa es saber si el individuo gasta o no el dinero. Antes no tenía un kopek y de pronto comienza a mostrarse pródigo. ¿Cómo podría no ser culpable ese hombre? En este punto un chiquillo podría burlarse de ustedes si quisiera. El hecho es que todos procesan de esta manera, respondió Samiotov. Cuando se trata de matar, llegan a hacerlo con bastante astucia y habilidad, pero luego se dejan pescar en la taberna. Al verles tirar el dinero se les detiene. Todos no son tan sagaces como usted. Con seguridad que usted no iría a la taberna. Raskolnikov frunció el ceño y miró con fijeza a Samiotov. Parece que le interesa mi punto de vista. ¿Desea que le diga mi proceder en este caso? Me gustaría saberlo. Le interesa mucho, muchísimo. Bien, he aquí cómo me habría conducido, comenzó Raskolnikov acercando de nuevo su rostro al de Samiotov, mientras le clavaba los ojos y hablando con voz que apenas era un susurro, de suerte que el otro sintió un estremecimiento. He aquí lo que habría hecho. Hubiera tomado el dinero y las alhajas y abandonado de inmediato la casa, en procura de algún lugar solitario, un jardín rodeado por un vallado o algo parecido. Buscaría una piedra grande y pesada en algún rincón, contra la valla, que tal vez estuviese allí desde que se construyeron las casas vecinas. Habría levantado esa piedra, debajo de la cual haber un hueco, y en ese hueco habría puesto las alhajas y el dinero. Hubiera colocado la piedra en su sitio, apisonando la tierra a su alrededor y me habría ido. Por 1 año, 2 años, 3 años, me abstendría de ir a buscar esos objetos. Y bien, busque ahora. El pájaro ha volado. Usted está loco, replicó Samiotov, quien sin saber por qué
quien sin saber por qué motivo pronunció estas palabras en voz muy baja, apartándose de Raskolnikov, cuyos ojos relampaguearon y que palideció espantosamente, mientras sus labios temblaban. Se inclinó todo lo posible sobre Samiotov y se puso a mover los labios sin proferir palabra alguna. Pasó así medio minuto. Raskolnikov sabía lo que estaba haciendo, pero le era imposible contenerse. La terrible palabra, el preludio de la espantosa confesión de su delito, estaba a punto de brotar de su boca. Iba a escapársele, bastaba no retenerla. ¿Y si hubiese sido yo el asesino de la vieja y de Isabel?, articuló de súbito. Samiotov le contempló con espanto y palideció como un muerto, mientras se esforzaba en sonreír. ¿Será posible?, dijo con voz apenas perceptible. Raskolnikov lo miró con malignidad. Confiese que lo creyó, dijo burlonamente. Sí, ¿no es cierto? ¿Sí? No, de ninguna manera, ahora menos que nunca, se apresuró a contestar Samiotov. Por fin lo tengo, cayó en la trampa. Entonces lo había creído antes, puesto que ahora lo cree menos que nunca. De ningún modo, exclamó Samiotov visiblemente conturbado. Usted me impresionó con sus palabras para llevarme a esto. Así que no lo cree. ¿De qué hablaron entonces cuando abandoné la comisaría? ¿Y por qué me interrogó el teniente Pólvora después de mi desvanecimiento? Oiga usted, ¿cuánto le debo?, gritó al mozo levantándose y tomando su gorro. 30 kopecks en total, respondió este, acudiendo de inmediato. Toma, aquí tienes 20 kopecks de propina. ¿Ves cuánto dinero tengo?, agregó dirigiéndose a Samiotov y mostrándole en la mano temblorosa un puñado de billetes. Hay azules, rojos, 25 rublos. ¿De dónde proceden? ¿Y mi traje nuevo? ¿De dónde sale? Sin embargo, no ignora que yo no tenía un kopek. Apuesto a que ha interrogado ya a mi patrona. Vamos, ya basta. Hace cauce. Hasta más ver. Salió agitado por una sensación rara, histérica, con una mezcla de intenso placer, a pesar de que estaba triste y terriblemente abatido. Su rostro gesticulaba como si acabara de atravesar una crisis. Su abatimiento no hacía más que ir en aumento. Al menor choque, a la primera sensación, sus fuerzas volvían a él sobreexcitadas, pero le abandonaban con la misma rapidez a medida que la sensación se iba atenuando. Una vez solo, Samiotov permaneció buen rato sentado en el mismo lugar, sumido en hondas reflexiones. Raskolnikov, sin proponérselo, acababa de trastornar todas sus ideas acerca de un punto determinado y de fijar de una vez por todas su opinión. Ilya Petrovich es un imbécil, se dijo con firmeza. Apenas Raskolnikov había abierto la puerta de calle, vio a Razumikin, que se disponía a entrar. A un paso de distancia uno del otro no se habían visto, de modo que casi chocaron. Por un instante se miraron con sorpresa. Razumikin estaba estupefacto, pero su asombro dio pronto paso a una cólera terrible que hizo centellear su mirada. ¿Así que es aquí donde te encuentro?, vociferó a voz en cuello. Te has levantado de la cama y yo que te busqué hasta debajo del diván. Fuimos a revisar hasta el granero. Por tu culpa casi le pego a Anastasia. Y te encuentro aquí. ¿Qué significa esto, Rodia? Dime la verdad. Confiesa, ¿me entiendes? Significa que todos ustedes me hastían y que quiero estar solo, respondió con calma Raskolnikov. ¿Solo? ¿Cuando ni siquiera puedes caminar? ¿Cuando tienes la cara más pálida que un cirio y respiras con fatiga? Idiota, ¿qué has venido a hacer aquí? Confiesa sin demora. Déjame pasar, dijo Raskolnikov, pretendiendo apartarlo con un ademán, lo que enfureció aún más a Razumikin. Haciéndolo con fuerza por un brazo, rugió más que dijo. ¿Dejarte? ¿Te atreves a decir déjame pasar? Después de lo que acabas de hacer. Bien, ¿sabes lo que voy a hacer contigo? Sin perder un minuto. Te voy a atar como un paquete y te voy a llevar al hombro a tu casa para encerrarte con llave. Oye, Razumikin, comenzó con suavidad Raskolnikov, en apariencia tranquilo por completo. ¿No ves que no aprecio en lo más mínimo tus servicios? ¿Qué manía tienes de hacer bien a quien le importa un comino lo que puedas hacer por él?
¿No ves que me molestan? Vamos, ¿por qué has venido a acosarme desde el comienzo de mi enfermedad? ¿No te hice comprender hoy bastante que me atormentas, que me fastidias? ¡Qué afán de martirizar a la gente! Te aseguro que todo esto retarda mi restablecimiento porque me mantiene en un estado de incesante irritación. Déjame de una vez tú también, por amor de Dios. ¿Qué derecho tienes para fiscalizar mis actos a la fuerza? ¿No te das cuenta de que estoy en plena posesión de mis facultades? ¿Cómo obtener de ti que no me impongas más tu presencia y termines de prodigarme tus cuidados? Soy un ingrato, lo acepto. Soy un grosero, pero por lo menos déjame tranquilo. Por el amor de Dios, déjame, déjame. Había comenzado con calma, saboreando de antemano todo el veneno que se proponía destilar. Terminó en un estado de paroxismo, sin aliento, como hacía poco le ocurriera con Lujín. Razumikin reflexionó un instante y soltó su brazo. Bueno, vete al diablo, dijo un poco pensativo. Espera, rugió cuando Raskolnikov iba a retirarse. Escucha. Todos los de tu clase son unos charlatanes y unos miserables fanfarrones. Apenas tienen la menor cosita, proceden hacia ella como la gallina que pone un huevo, y hasta llegan a plagiar a autores extranjeros. Carecen del menor indicio de vida personal e independiente. Su carne es de pescado, y por sus venas circula horchata en lugar de sangre. No creo en ninguno de vosotros. La primera preocupación que os asalta en cualquier circunstancia es la de evitar mostrarse hombres. ¡Espera, espera!, rugió con redoblada furia al ver que Raskolnikov hacía de nuevo ademán de irse. Escucha hasta el fin. Ya sabes que esta noche se reúnen en casa unos amigos. Tal vez ya hayan llegado, pero los recibirá mi tío. Si tú no fueras un imbécil incorregible, rematado, una traducción de algún idioma extranjero. Oye, Rodia, reconozco que eres inteligente, lo que no te impide ser un estúpido. Si no fueras un imbécil, harías mejor en venir a mi casa en lugar de andar vagando por las calles, sin objeto alguno. Ya que has salido, no tienes por qué volver a tu cuchitril. Te traeré un buen sofá, bien muelle. Los dueños de casa tienen uno. Tomarás té, habrá compañía. No, mejor te acuestas en mi cama. Por lo menos estarás con nosotros. Zosimov estará también. Vendrás, ¿no? No, haces mal en negarte, exclamó Razumikin, perdiendo la paciencia. ¿Qué te propones? No puedes responder de ti mismo, no entiendes nada. 1000 veces me ha ocurrido sentirme con deseos de escupir el rostro a la gente, de apartarme para siempre de todo el mundo, pero luego me he recobrado de ese necio impulso y he vuelto entre los hombres. No lo olvides, Rodia. Edificio Pochinkov, 3er piso. Creo de veras, Razumikin, que permitirías hasta que te pegaran por el placer de obligar a alguien. ¿Quién, yo? Bueno, edificio Pochinkov, número 47, departamento del funcionario Babushkin. No iré, Razumikin. Raskolnikov dio media vuelta y se alejó. Apuesto que vendrás, le gritó Razumikin. Si no vienes, si no, te juro que no vuelvo a mirarte más a la cara. Espera, tú, ¿está dentro Samiotov? Sí. ¿Te vio? Sí, me vio. ¿Habló contigo? Sí, estuvimos hablando. ¿De qué? Que el diablo te lleve. No lo digas si no quieres. Edificio Pochinkov, número 47, departamento Babushkin. No lo olvides. Raskolnikov, al llegar al paseo de los jardines, dobló. Razumikin le siguió con la vista hasta verlo desaparecer con aire preocupado. Luego hizo un gesto de indiferencia y entró en el establecimiento. ¿Qué demonios?, dijo en voz alta. Habla en forma consciente, pero sin embargo se diría... ¡Qué necio soy! ¿Acaso los locos no hablan también a veces como personas razonables? Y Zosimov, por lo que me ha parecido, teme también esto. ¿Cómo dejarlo solo en este momento? Es capaz de ir a tirarse al río. Creo que hice una tontería. No debía abandonarme.